Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga a todos y cada uno de los hermanos de la iglesia de Calahorra. Os quiero, vivís en mi corazón, estáis presentes en mi oración y no veo la hora de volver a congregarnos juntos, ¿no? En comunión. Un saludo grande al pastor Wander, a la pastora Patricia, a toda la familia pastoral. Os quiero y estáis presentes en mi oración a cada día. Quiero compartir un versículo que me ha dado el Señor esta semana en Jueces 6, el versículo 1, que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años. Por su desobediencia, porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, el pueblo de Israel preparaba la tierra, sembraba todo el año, y en el momento que iba a recoger aquello por lo que habían trabajado, venían los madianitas, una multitud como langostas, y se llevaban todo por lo que habían trabajado todo el año. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo llevas tú trabajando sin ver un resultado, sin recoger aquello por lo que has sembrado, Pero esta palabra es una palabra de despertamiento, es un llamamiento del Señor en esta tarde para que podamos volver al propósito, al llamado que nos hizo el Señor un día. Pues en medio de toda esta situación, encontramos a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Todos sabemos que el trigo se sacudía en un lugar alto, porque sacudían el grano, el viento se llevaba la paja y el grano se quedaba. Pero él estaba en un agujero que se cavaba, que se hacía en la tierra para pisotear las uvas, para hacer el vino. Y allí tenía que hacer un trabajo doble, tenía que esforzarse más para conseguir un poco de resultado de su trabajo. Y podría parecer que Gedeón estaría en un lugar equivocado. Pero alabado sea el Señor, que ahí donde tú estás en este momento, aunque parezca que Jehová no está contigo, aunque parezca que el Señor no te está viendo, pero el ángel de Jehová va a tu encuentro. El ángel de Jehová fue al encuentro de Gedeón, allí en aquel agujero donde él estaba. Y mira qué saludo, hermano, que le dice el ángel, que era Jehová mismo. Alabasuri mi canta Ramanai. Aleluyas. Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Y yo me imagino a Gedeón mirando hacia al lado a ver con quién está hablando el ángel. Porque él no era exactamente valiente, estaba con miedo, estaba escondido en el fondo del agujero. Y yo no sé si Jehová te está hablando a ti en esta tarde, pero el ángel de Jehová va a tu encuentro y te llama no por lo que tú crees que eres, pero por lo que Jehová va a hacer en tu vida, por la obra que Jehová tiene para hacer en ti. Y te está diciendo a ti, por más que tengas miedo, por más que te sientas un cobarde ahora mismo por no tomar las decisiones que tienes que tomar, aleluya, pero Jehová está contigo y te llama como varón esforzado, como mujer valiente en la obra del Señor. Y Gedeón le dice al Jehová: pero si tú estuvieras conmigo, Señor, si tú estuvieses con el pueblo, no hubiera pasado todo lo que estamos pasando. Y muchas veces pasamos en medio de la lucha, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra cabezonería, perdona la palabra, hermano, y buscamos el culpable, hermanos. Y muchas veces
los pentecostales le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a nuestra familia, a nuestro marido, a la esposa, a los hijos, y no somos capaces delante del Señor de mirar para dentro de nosotros mismos y ver que sin darnos cuenta que hemos levantado un ídolo, que tenemos un altar a Baal en el lugar donde debería estar el Señor. Hermanos, es una palabra fuerte, pero es una palabra del Señor para tu vida y para la mía en este momento, que nos despertemos. Este tiempo es un tiempo de despertamiento, es un tiempo de que miremos para dentro de nosotros mismos y de que busquemos ¿en qué momento nos hemos apartado del camino? ¿En qué momento hemos levantado un altar en nuestro corazón, en el lugar donde debía estar nuestro Señor? Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas, el que te llama a ti y a mí en esta tarde, varón esforzado y valiente. Y le dice más el ángel, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y una vez más, yo veo a Gedeón mirando al ángel como quien dice, si mi familia es la más pobre de Israel y yo soy el menor en mi casa, ¿qué me estás diciendo? Sí, la palabra dice que Dios llama a los que no son para confundir a aquellos que son. No es por tu capacidad, no es por tu sabiduría ni por tu inteligencia. Es por Jehová que te ha escogido, hermano. Es por Jehová, el omnipotente, el todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que trae a la existencia aquello que no existe, que te ha llamado a ti. Te ha dado un nombre y te ha dado una orden. Te ha llamado con un propósito. ¿Y dónde estás tú en este momento? ¿Qué haces tú en el lagar? Que no estás levantando el altar al Señor, al que te ha llamado con un propósito. En el versículo 18, cuando Gedeón recibe el llamado del ángel, Gedeón le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Fíjate, hermanos, que en el momento que Gedeón tiene un encuentro verdadero con el Señor, tiene un encuentro verdadero con Jehová, con aquel que le había hecho un llamado, Gedeón se da cuenta de que había estado depositando su ofrenda, sus sacrificios en el altar equivocado, Alabasuri mi canta Ramanai. Hermanos, yo te ruego en esta tarde que identifiques, que mires para dentro de ti mismo e identifiques cuál es el ídolo que has levantado. Y mi pastor siempre me decía que la manera correcta de que identifiquemos nuestros ídolos es pensar cuál es la primera cosa que piensas cuando te levantas por la mañana. ¿Dónde estás depositando tus esfuerzos, tu trabajo, tus emociones, tu dinero, hermanos? La palabra dice que debemos ofrecer a nuestros cuerpos vivos, como sacrificio vivo al Señor. No se puede servir al Señor por la mitad. No podemos adorar a dos señores porque Jehová es Dios fuerte y celoso y no comparte su gloria con nadie. Yo te ruego, mis hermanos, que mire para dentro de ti mismo en esta tarde y que pienses y que medites dónde has estado depositando tus esfuerzos, tu sacrificio, tus ofrendas, tu ofrenda de amor, tu vida, tu talento, los talentos que te ha dado el Señor, en qué estás invirtiendo tus fuerzas, tu tiempo, que no lo estás haciendo en la obra de Dios, en el llamado que te ha dado el Señor. Y Gedeón, y Dios y el ángel le da una orden a Gedeón. Ve y destruye el altar que tienes edificado a Baal en la casa de tu padre. Y la palabra que nos dice el Señor en esta tarde es que el altar
era de la familia de Gedeón. La familia de Gedeón tenía un altar edificado a Baal. Y muchas veces, hermanos, por los esquemas que tenemos de nuestras familias, los paradigmas, todo aquello que hemos aprendido, pues comportamientos que venimos repitiendo una y otra vez, de lo que tenemos que hacer, de que la manera de hacer las cosas es de esta manera y no de la otra. Y cuando venimos al Señor, empezamos a caminar y parece que todo nos va bien, pero nos perdemos y queremos servir al Señor de Subicantaramanay sin derribar los altares que tenemos levantado en nuestra familia, en nuestra casa, de generación en generación. Y Dios nos está diciendo en esta tarde que no puede servir al Señor sin derribar a los altares. Es necesario, hermanos, que derribemos los altares que tenemos levantados en nuestra mente y en nuestro corazón para que Dios cumpla el propósito que tiene en nuestra vida. La palabra del Señor dice que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido la promesa, el propósito que Dios tiene en tu vida? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vives esta vida de fracaso? ¿Por qué vives año tras año trabajando, depositando todo de ti, de tu trabajo, y no ves, y no recoges, no ves el propósito del Señor, no recibes la promesa del Señor en tu vida, en tu familia, no ves la prosperidad? Oh, alabasuri me cantaré. Yo cuando hablo de prosperidad, hablo de prosperidad física, de prosperidad mental, espiritual y financiera también, hermanos, porque hay promesa de parte del Señor para tu vida y por la mía. Pero luchamos y recibimos nuestro jornal como que en saco roto. Gedeón se ha dado cuenta de que estaba depositando su sacrificio en el altar equivocado. Alabasuri me canta Ramanai. Y Dios nos está llamando en esta tarde para que abramos nuestros ojos espirituales, para que busquemos qué parte de nuestra vida Dios no es el Señor. ¿En qué parte de tu vida el control está en tus manos y no en las manos de Dios? Y que derribes este altar, que derribes el altar de tu control, de tu amor propio, de tu autoestima, y que deposites el control en las manos de Dios, porque Dios lo manejará mejor que tú. Dios manejará tu familia, Dios manejará tu trabajo, Dios manejará tus finanzas mejor do que tú. Y cuando tú, hermanos, cuando yo deposito todo a los pies del Señor, entonces Él cumple el propósito que tiene en tu vida y en la mía. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 24 dice, el 21 dice que el ángel recibió el sacrificio, la carne y los panes sin levadura que Gedeón le ofreció a Jehová. El 24 dice que edificó allí Gedeón altar a Jehová, y el cual permanece hasta hoy. Es una lucha constante, hermano. Es una lucha constante porque yo, sin darme cuenta, me siento en mi orgullo, me siento en mi soberbia, me siento en mi manera de hacer las cosas, me siento en lo que a mí me parece. Y es una lucha constante, una lucha diaria para estar derribando estos altares, para que permanezca el altar de Jehová, para que Jehová sea Dios y el Señor de nuestra vida. No, Jehová no tiene que ser muy importante, Jehová no tiene que ser ni el más importante, Jehová tiene que ser el único, tiene que ser el dueño, tiene que ser su Rey y Señor en tu corazón, en tu vida y en la mía. Y es en este momento, y solo en este momento, cuando Jehová se levanta de su trono y te da la victoria, hermano, la victoria por la cual tú estás luchando,
Y te dice el Señor en esta tarde que no es con tu fuerza, que dejes ya de luchar con tu fuerza, que vayas a Jehová en oración, que Él te va a dar el camino de Cantaramanay, que Él te va a abrir los ojos espirituales, que te va a llevar a un nuevo nivel para que tú veas en donde que es en Jehová y solo en Él que tienes que depositarlo todo, toda tu vida, todo tu corazón, todo tu esfuerzo y todo tu amor a los pies de Cristo, porque Él es único que es digno de alabanza, de honra y de gloria.